Se deja caer una piedra desde un acantilado y 3 segundos después se oye cuando ésta choca con el mar. Si la velocidad del sonido es de 340 metros por segundo, ¿cuál es la altura del acantilado? Bien, vamos a ver la solución del ejercicio. Entonces, primero vamos a ver cuál es el concepto que debemos aplicar aquí para resolver este ejercicio. Aquí entonces vamos a utilizar el concepto de caída libre, o lo que también se conoce como lanzamiento vertical. El segundo punto, entonces vamos a plantear el problema. Vamos a ver cómo un gráfico es de gran utilidad a la hora de resolver este tipo de ejercicios en física, y vamos a ver a su vez cuáles son las ecuaciones que nos van a ayudar a resolver el problema. Entonces vamos a leer nuevamente el problema, el enunciado, y vamos a ver que nos dicen que se deja caer una piedra de un acantilado. Entonces vamos a suponer algo de este estilo. Es un acantilado y aquí abajo está el mar. Entonces nos dicen que dejamos caer una piedra de esta altura, h, que no conocemos. Obviamente la vamos a soltar con velocidad inicial 0 porque nos dicen que se suelta. Se supone que se deja caer, luego la velocidad inicial es 0. Y nos dicen que 3 segundos después se oye cuando la piedra cae y choca aquí en el mar. Luego quiere decir que aquí vamos a tener que usar dos tiempos importantes. Vamos a ver de qué se trata. Y dos movimientos diferentes. Uno, el de caída libre. Entonces el primero va a ser caída libre. Y aquí entonces vamos a decir que la altura h o y, como también se conoce, va a estar determinada, y que va a ser igual a la altura, va a ser igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el tiempo. Pero en este caso la velocidad inicial, como se suelta, es 0. Luego la ecuación que nos va a determinar la altura h va a ser un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esa es la ecuación importante para la caída. Pero resulta que después de que cae la piedra va a transcurrir un intervalo de tiempo hasta que el observador que está aquí arriba en el acantilado escucha el sonido de cuando cae la piedra. Entonces la piedra va a generar una onda sonora que se desplaza con una velocidad de 340 metros por segundo y es la que se oye 3 segundos después. Entonces va a haber otro movimiento que va a ser el de movimiento de la onda sonora, que va a ser un movimiento con velocidad constante, es decir, no hay aceleración. ¿Por qué? Porque es la del sonido. Entonces vamos a decir que la distancia recorrida y va a ser igual a la altura, porque va a ser la misma distancia, y va a ser igual a la velocidad del sonido por un tiempo determinado. Pero note que ese tiempo es diferente para ambos casos, porque en un caso va cayendo, entonces vamos a denotar esos tiempos en forma diferente. Entonces vamos a decir t sub c como el tiempo de caída y este tiempo como el tiempo de subida, digámoslo así, o el tiempo de la velocidad del sonido. Eso para que lo tengan muy presente. Así las cosas, entonces nos va a quedar muy fácil ya determinar cuál es la altura del acantilado. ¿Por qué? Muy sencillo. El problema también nos dice que el tiempo de caída más el tiempo de subida va a ser igual a 3 segundos. Ese es un dato importante. Pero a su vez también de aquí vamos a ver que como las alturas que recorren o las distancias que recorren cada uno de los movimientos van a ser iguales, pues podemos decir con toda tranquilidad entonces que un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, tiempo de caída al cuadrado, va a ser igual a la velocidad del sonido por el tiempo de subida. ¿Qué datos conocemos de aquí? Conocemos la velocidad del sonido, conocemos la gravedad, solo desconocemos los tiempos, ¿cierto? Pero los podemos relacionar entre sí. Entonces lo que hacemos aquí es fácil, vamos a relacionar el tiempo de subida con el tiempo de caída. Entonces vamos a decir que ts, despejando de allí, va a ser 3 menos t sub c, menos el tiempo de caída. Y entonces aquí tenemos una ecuación y aquí tenemos otra ecuación. Entonces tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿verdad? Entonces la ecuación 1 y la ecuación 2. ¿Sí ven? Es muy fácil. Entonces ahí lo que hacemos es reemplazar una ecuación en la otra. Cogemos la ecuación 2 y la reemplazamos en la ecuación 1 o la equivalencia. Entonces vamos a pasar ya con eso al tercer punto y a esa es la solución numérica y definitiva del problema. Tercer punto, la solución. Aquí es importante entonces ver qué datos tenemos y evaluar las ecuaciones que hemos planteado previamente. Eso es básicamente. Bien, entonces ¿qué datos tenemos? Tenemos la gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Tenemos la velocidad del sonido v sub s, que es 340 metros sobre segundo, que nos lo da el problema. Y listo, no necesitamos más datos. Vamos a ver entonces que vamos a reemplazar la ecuación 2 en la ecuación 1. ¿Y eso qué nos va a dar? Entonces vamos a ver y se van a dar cuenta que es muy fácil. Entonces es un medio de la gravedad por el tiempo de caída al cuadrado va a ser igual a la velocidad del sonido por el tiempo de subida. ¿Cuál es el tiempo de subida? Es 3 menos el tiempo de caída. Si notan, entonces ya nos va a quedar solamente una incógnita, el tiempo de caída. Entonces reemplazando los datos que tenemos, tendríamos que esto es un medio de la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado,
por el tiempo, caída al cuadrado, es igual a la velocidad del sonido, que es 340 metros sobre segundo por 3 menos t sub c. ¿Sí lo notan? Así las cosas, entonces tendríamos que aquí nos queda 4.9 por t sub c al cuadrado va a ser igual a 340 por 3 menos 340 t sub c. Y esto nos da una ecuación cuadrática. Entonces, ¿cómo nos queda ordenando eso? Entonces nos queda 4.9 t sub c al cuadrado más 340 t sub c menos 340 por 3, eso es 1020, y eso va a ser igual a 0, pasando todos los miembros al lado izquierdo de la igualdad. Entonces resolvemos eso para t sub c. Nos va a dar dos valores. Vamos a ver cuál escogemos. Entonces, t sub c va a ser igual a, aplicando la fórmula de la ecuación cuadrática, menos b, que sería menos 340, más o menos raíz de b a la 2, que sería 340 al cuadrado, menos 4 por a, que sería 4.9, por c, que sería menos 1020. Y todo eso dividido sobre 2a, que sería 2 por 4.9. Entonces allí todo se reduce a un problema de evaluación de cálculos matemáticos que ustedes a este nivel ya pues manejan sin ninguna dificultad. Entonces t sub c va a ser igual a menos 340 más o menos raíz cuadrada. Entonces tendríamos 115.600 más, menos por minuto más, no lo olviden, 19.992 sobre 9.8. T sub c va a ser igual a menos 340 más o menos 368.23 sobre 9.8. Entonces aquí hay dos tiempos, un tiempo que va a ser negativo, menos 340 menos 368.23, que no nos sirve porque tiempos negativos aquí no son posibles. Luego nos serviría la opción más, menos 340 más 368.23, y eso nos da que t sub c va a ser igual a aproximadamente 28.23 sobre 9.8. Y eso nos da aproximadamente 2.88 segundos. Ese es el tiempo que demora cayendo. Ahora bien, con eso ya podemos calcular la altura. Entonces h para el tiempo de para la caída es 1/2 de la gravedad por el tiempo de caída al cuadrado, recuérdenlo. Luego reemplazando, entonces quedaría 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado, que sería 2.88 al cuadrado. Va a ser igual a la mitad de la gravedad, es 4.9, recuérdenlo, metros sobre segundo cuadrado por el tiempo, que serían 2.88 segundos al cuadrado. Segundo cuadrado con segundo cuadrado se cancela y nos quedan las unidades en metros, como efectivamente debe ser la altura en metros. Y eso nos va a llevar a que h va a ser 40.64 metros. Luego, esa es la altura del acantilado. Esa es la respuesta. Finalmente, el cuarto punto es, como siempre, evaluar las respuestas. Esto les va a permitir saber si lo que hicieron tiene lógica y si las unidades y el análisis dimensional son consistentes. Es decir, que la altura nos dé en metros, que la velocidad se mantenga en metros sobre segundo, que el tiempo sea lógico. ¿Sí? No podemos tener un tiempo negativo, como lo mencionamos, y así cosas por el estilo. Esos son los análisis que debemos hacer para saber si el planteamiento y la resolución del ejercicio es correcto. Bien, me agrada mucho compartir esta información con ustedes. Espero que haya quedado claro. Revisen el ejercicio cuantas veces sea necesario. Como ven, es relativamente sencillo y espero verlos pronto por aquí. Sigan apoyando este proyecto. Les habló Hernán Puente de www.miprofesordefísica.com. Hasta pronto.